Telemax presenta. Todos los seres humanos vamos por una vía libre. Lo importante es elegir el camino correcto. Comenzamos. El modo más seguro de hacer a tu hijo mal educado es acostumbrarle a obtenerlo todo, porque creciendo continuamente sus deseos por la facilidad de satisfacerlos, tarde o temprano la imposibilidad de contentarlos te obligará a una negativa, y esta negativa nunca oída le atormentará mucho más que la privación misma de lo que desea. Hoy en el programa Vía Libre, el tema es acciones que influyen en la educación de los hijos. ¡Bienvenidos! Muy bien, ya estamos listos para iniciar el programa del día de hoy. Mucho trabajo que hacer y el encargado de desglosar toda esta información es el psicólogo Alfonso Espinosa de los Monteros. Bienvenido, Alfonso. Muchas gracias, Marta. ¿Listos con el tema, no? Listos con el tema. ¿Cómo tiene así como que salidas, no? Palabritas, recovecos, acciones. Y bueno, de eso se trata el día de hoy, de compartir un poco, pues cómo hay que educar a nuestros hijos para que sean buenas personas, según nuestro concepto muy personal, Muy ¿no? personal. Sí, porque pues cada casa es un mundo. Es que hablar de la educación de los hijos es un tema tan amplio y tan complejo, porque obviamente todos queremos lo mejor para nuestros hijos, eso es algo indiscutible, ¿no? Pero ¿cómo educarlos? Y sobre todo, ¿cómo hacer que, digamos, sean personas que se incorporan de una manera sana a la sociedad, que son productivos, que se saben a sujetar a las reglas sociales, a las normas existentes? Ahí en la cuestión psicológica siempre hay un debate, ¿no? De que creemos que porque nosotros somos de determinada manera ya nuestros hijos van a ser así, porque de alguna manera se los transmitimos genéticamente y que no hay que hacer ninguna labor, porque si a mí me fue en la vida así, a mis hijos también les va a ir igual, o porque yo fui una persona exitosa, mis hijos también ya lo van a hacer, ¿no? Y muchas veces creemos que lo traemos en los genes y que se los vamos a transmitir, y cuando realmente es un trabajo tan complejo y tan arduo, ¿no? Lo primero que hay que tener en cuenta es que nuestros hijos, o los seres humanos que van naciendo, tienen una diversidad de dimensiones, como son seres biológicos, son seres racionales, porque tienen una capacidad para comprender la realidad, para sintetizarla, para cuestionársela. Son seres psicológicos, porque a medida que se van desarrollando van adquiriendo una individualidad y van comprendiendo también la existencia del otro. Son seres emocionales. ¿Por qué? Porque van comprendiendo esa necesidad de interdependencia y esa necesidad de afecto y de afiliación que vamos todos los seres humanos en cada etapa de nuestro desarrollo humano. Es diferente, pero al final de cuentas se va desarrollando, ¿no? Somos seres sociales y somos seres dirigidos hacia la trascendencia, ¿no? Entonces, para educar a nuestros hijos y sobre todo quererlos encauzar, hay que tomar en cuenta que son seres que tienen muchas dimensiones y que estamos creando individuos, y eso es ser individuo. Individuo es no salir dividido, o sea, es no tener divisiones. Entonces tenemos muchas dimensiones, pero debemos ser educados en todas las dimensiones para poder adquirir esa unicidad y esa individualidad como seres humanos, ¿no? Fíjate, decimos educar y me di a la tarea de apuntar ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, hablamos de, el niño, qué educado es. ¿Por qué? Porque dice gracias, porque dice con permiso, porque dice no, así está bien, porque pide las cosas por favor. Entonces, hay varios aspectos de la educación que hacen un todo, ¿no? Como tú dices, un ser individual. Así es. Y por el otro lado, predicamos con el ejemplo, a tratar de poner limitantes, a que se ganen las cosas, a que aprecien lo que los padres les podemos dar, a que lo cuiden. Bueno, son tantas cosas que forman parte de la educación de los pequeños, que tenemos mucha tarea. Pero hay unas que también fluyen solitas, ¿no? Como el ejemplo y todo eso que ya lo sabemos, positivo, negativo, ¿no? Claro, porque los seres humanos también ya traemos, sí es cierto que traemos algo que no es aprendido, sino que traemos un bagaje ya de
conductas que no son aprendidas, que son innatas, ¿no? Como son las conductas reflejas, como es la parte de no el carácter sí es aprendido, pero el temperamento sí es heredado, y es un conjunto de cuestiones biológicas cerebrales que de alguna manera ya estamos predispuestos, ¿no? Pero no el que estemos ya predispuestos a tener ciertas características temperamentales, no quiere decir ello que no podamos tomar conciencia y poder tener un dominio de ellas. Eso también es una labor imprescindible de los padres, que encaminen a los hijos a tener un autoconocimiento de sí mismos para que puedan ellos sacar lo mejor de sí, porque todos tenemos nuestras partes positivas y nuestras partes negativas. Sí, ¿no? Y donde explotamos, ¿no? Claro, también. Así es. Hay que lidiar con eso. Hay que lidiar con esa parte. A ver, y bueno, los niños crecen y vamos empezando como que a formarlos, ¿no? Poquito a poco, y no quitar el dedo del renglón, como por ahí dicen, persistir y Así no es. quedarnos solamente en el intento. Es una tarea difícil, pero que si la hacemos en conjunto y pues con amor, las cosas van a fluir. Claro, y persistir en dos aspectos, ¿no? A ver. En las normas y en el ejemplo, porque de nada sirve estar educando en el deber ser y yo no estoy haciendo lo contrario, ¿no? Entonces, la palabra llega, pero el ejemplo arrastra. Entonces, es algo que sí debemos estar muy conscientes los padres, de que si queremos sembrar un valor en nuestros hijos, también hay que tener ese valor y sobre todo vivir en ese valor, ¿no? Porque yo no puedo inculcar un valor que no tengo, o que no predico, o que no ejerzo, que no lo vivo, así es. Entonces es algo muy importante, que no solamente es instruir, sino también es ejemplificar, ¿no? Y algo tan básico como ser puntuales, ser personas agradecidas, son tantos los pequeños detallitos que hacen esto de la educación de los hijos. Vamos al corte comercial rapidísimo, regresamos. Vamos. Hoy en el programa Vía Libre, el tema es acciones que influyen en la educación de los hijos. Continuamos. Es más fácil construir niños fuertes que reparar adultos rotos. ¡Qué bárbaro! Estos niños que van y se lucen a las casas de los amiguitos haciendo bien las cosas. Y le comentó Alfonso, ahí es cuando uno dice, ¡ay, estoy haciendo bien las cosas! Ahí van. Pero tenemos algunos puntos, Alfonso, que el día de hoy nos vas a compartir y vamos a ir como que hablando de cada uno, ¿no? Sí, lo primero, y ya lo hemos comentado en varios programas, yo creo, es que no hay que darle a los hijos todo lo que piden. O sea, los niños hay que educarlos en la conciencia de que las cosas se ganan, de que las cosas no son gratis, de que todo tiene, digamos, un costo, y que sobre todo educarlos en esa modulación de aprender a poder tolerar la frustración de no tener la gratificación inmediata, ¿no? Entonces, eso es muy importante, ¿no? El saber que nuestro hijo tiene la capacidad para poder retrasar la satisfacción por el esfuerzo, por los pedidos que comprenda, ¿no? Pero el estarlo satisfaciendo constantemente al instante, eso va creando una intolerancia a la frustración, o sea, a de que si no tengo lo que quiero en el momento que lo quiero, me frustro. Entonces, el darle todo a nuestros hijos, bueno, ¿qué más quisiéramos todos? Que nada tuvieran carencias y que no les faltara nada, pero no es la mejor manera de educarlos, ¿no? En la vida, cuando somos adultos, nos damos cuenta de que no todo lo que queremos lo tenemos. Claro, ¿no? Todo cuesta trabajo y hay que elegir muchas veces. Hay que elegir muchas veces, o sea, y elegir cuesta, porque podemos elegir desde tres formas. Entre bueno y malo, que es muy fácil, cualquiera elige. Entre malo y malo, y a veces tengo que aceptar que eso malo yo también lo elegí. Por evitarlo, pero al fin de cuentas eligió algo malo y eso malo yo lo elegí. Y también cuando elijo entre bueno y bueno, porque yo tengo que aceptar que eso bueno que renuncié también es mi renuncia. Entonces, enseñar a los hijos que todo se puede tener inmediatamente, no lo estamos preparando para el futuro, porque nosotros como adultos sabemos que el futuro no es así. Totalmente. Es fuera de la realidad, ¿no? Llamarles la atención cuando su vocabulario no es el correcto.
Ujú. O sea, no se van a traumar, Marta. Ajá, no O sea, pasa nada. No pasa nada. Porque o luego sea, que los derechos, que que los el niño, que derechos cómo y le que así dices. es. Nos vamos directo a las malas palabras. Así es, que a las malas empiezan a... palabras. Así es, o sea, Ay, sí. es algo que quizás no vamos a poder evitar. Ujú. O sea, que en algún momento con sus amigos lo digan, en otras partes, pero sí por lo menos les estamos mandando el mensaje que hay lugares Ok. y que lo que se puede hacer se debe hacer en ciertos lugares, en ciertos momentos y en ciertos ambientes, Ujú. pero no en ciertos lugares, y que hay que respetar, ¿no? Que si están sus hermanas, que si están sus papás, que hay momentos en los que, aunque existan esas palabras en el léxico común Ujú. y que en algún momento todos las hemos dicho, ¿sí? Pero Ujú. también hay que saber elegir cuándo, cómo y con quién. Ujú. ¿En qué momento las voy a decir, no? La típica, ¿no? La Tú típica. te sabes esas palabras, yo me sé unas peor, Así pero es. no las digo. Ajá, Respeto por las personas y sí. por el Y, lugar donde estén. y eso incluye no solamente las palabras, sino el regañarlos y también el llamarles la atención, ¿no? No se van a traumar. Ujú. Otra cosa muy importante y que a veces se nos olvida es que los problemas de la pareja, los problemas que tengamos como pareja, mi esposa, el esposo y la esposa, son de ellos Ujú. y no debemos de discutir delante de los hijos. Eso, mucho menos agredir, ¿no? Ajá. Entonces, eso, como hablamos ahorita, hay valores y los valores se deben vivir con el ejemplo, y los niños no tenemos por qué hacerlos partícipes de, para empezar, problemas de los cuales ellos no los generaron, Ujú. ellos no los pueden resolver. Entonces, ¿para qué ponerlos en medio de disputas en las cuales ellos no son la punta medular, ni son la solución, ni son la respuesta, ¿no? Ni son la discusión. Ni son la Ajá. discusión. Y Entonces, los niños en esto, cuando ven que los papás están discutiendo, peleando o hablando con ciertas palabras más fuertes o sucesos más fuertes, que los niños se quedan así, culpables se sienten, ¿no? se sienten culpables, se sienten atemorizados, se sienten escandalizados muchas Ujú. veces porque están conociendo facetas de sus papás que quizás no conocen, o sea, Ajá. agresividad, lo que sea, ¿no? Entonces, y no son la mejor manera de que las conozcan. Habrá momentos en que sí la conozcan, pero en la cual ellos también tengan una participación activa, pero no en esa parte en la que no les corresponde, ¿no? Ok, de pareja. De pareja. Entonces, ¿para qué discutir en una situación donde ellos no forman parte de la discusión? O sea, Ujú. no forman parte del problema, vaya, ¿no? Entonces sí hay que tener mucho cuidado en ese sentido de que no discutir delante de ellos, ¿no? Ujú. Otra cosa que también muchas veces dejamos a un lado, Marta, es no revisamos las lecturas que realizan, no analizamos los programas de televisión que están viendo, Sí. no ponemos los horarios, no fijamos horarios para ese tipo. Que ahora esos tipos de controles cada vez son más complicados en el sentido de que Facebook, YouTube, o sea, son tan abiertos y ya los niños pueden encontrar hasta cómo hacer armas y cómo pueden hacer tantas cosas. Lo que ¿no? quieras Lo que quieras encuentras. puedes encontrar. Ujú. Lo que quieras puedes encontrar. No vamos a hablar de material sexual, ¿no? Ahí lo que quieras y con una facilidad, sin candados, con una gran libertad, ¿no? Y sí hay que estar muy pendientes de lo que leen nuestros hijos, y si acaso llega a haber información, o sea, que tomamos conciencia de que están informados de asuntos y ya están informados, pues entonces sí, complementar esa información, hablar con ellos y tratarlos de comprender, de ver cómo la comprendieron, cómo la tomaron, para estar en esa comunicación, ¿no? Porque ya cuando es inevitable que ya sucedió, pues hay que enfrentarlo, ¿no? Sí, hay que Entonces, tomar cartas en el asunto ya. No, de nada sirve voltearme y hacer como que no pasó, si Ujú. sabemos que ya pasó, ¿no? Entonces sí es muy importante que si ya pasó, entonces ver cómo nuestro hijo asimiló esa información, ¿no? Ujú. Y qué opina y qué siente de lo que está informado, ¿no? Para poder tener mayor conciencia de qué tanto impacto pudo haber causado en él esa información, ¿no? Así es. Oye, ahora con lo del celular, ¿no? Horario, etcétera, etcétera, y que no veas esto, no tengas tal red, que la edad y todo. Ujú. Se ponen los niños así, histéricos se ponen, porque, oye, pues si el celular es mío, momento, aquí todavía pongo orden yo, ¿no? Sí, Pero así es. bueno, vamos al corte y continuamos Claro con que más sí. puntos. No se vayan, estamos en Vial. Estás viendo Vía Libre con Marta Hinojos y Alfonso Espinosa. Regresamos.
Educa a tu hijo desde niño y aun cuando llegue a viejo, seguirá tus enseñanzas. Por respeto, ¿no? Claro. Qué bárbaro. Bueno, uno quiere ser de veras que el mejor padre, la mejor madre, pero todo es un proceso con errores y aciertos, ¿no? Como Así lo hemos es. venido manejando estos días. Pero entonces, bueno, tenemos más puntos que compartir en los cuales tenemos que poner mucha atención. No son tan difíciles, ya No, no lo sabemos. no son tan difíciles, fíjate, Marta. Pero hay un punto en que sí. Los hijos siempre tienen disputas con el maestro, con el vecino, con quien sea. Con el hermano, con la mamá, el papá. Y muchas veces queremos siempre darle la razón a nuestro hijo, aun cuando no la tenga, ¿no? Hay que tener mucha conciencia de cuando nos ponemos de parte de nuestros hijos y que realmente sabemos que le estamos defendiendo sus derechos y cuando estamos solapando su mala conducta, ¿no? Entonces, cuando surge un problema, hay que siempre tomar en cuenta que para que exista un problema hay dos, no hay una sola persona, y que nuestro hijo no solamente tiene toda la responsabilidad, como tampoco la tendría la otra parte. Entonces, sí tener mucha precaución de no estar solapando conductas por estar protegiendo o sobreprotegiendo a nuestros hijos, ¿no? Tener mucho cuidado de no estarles siempre dando toda la razón en medio de las disputas, porque también algo está pasando en él que están generando ese tipo de problemas, ¿no? Entonces, no estar siempre de parte de ellos, ¿no? Y si tengo mis dudas, pues entonces averiguar qué pasó y estar muy atento para poder saber cuál es la mejor postura que puedo tomar, ¿no? Pero no irme de bruces de que mi hijo es perfecto y de que lo voy a solapar, o de que lo quieren dañar, o de que le quieren hacer bullying, o estarlo victimizando, ¿no? O sea, estar creando una víctima y al crear una víctima, al final de cuentas, lo que estamos generando es una persona que tiene muchas deudas por cobrar y cree que cualquiera se las va a poder pagar después, o tiene el derecho de cuando quiere él cobrar esas facturas, ¿no? Entonces sí hay que tener mucho cuidado en no crear una víctima y una víctima más cuando realmente quizás no lo sea, ¿no? Fíjate, por ahí anda una caricatura circulando en redes, ¿no? De eso que dices, por ejemplo, antes mandaban llamar a los papás del colegio, ¿no? Entonces era sí maestra, sí maestro, director, etcétera, lo que ustedes digan, qué hacemos en conjunto, etcétera. Y hoy en día mandan llamar a los papás y es, no, ¿cómo mi hijo? No, él no es capaz. Y se hace la cosa más fuerte y no llegan a nada positivo, ¿no? Nada positivo. O sea, es más agresión y defender al hijo porque él no es capaz de hacer nada. Hasta eso ha cambiado. Sí, restan la autoridad a los maestros, o inclusive muchas veces hasta en la propia casa, ¿no? De que el papá le resta autoridad a la mamá o la mamá le resta autoridad al papá y el hijo se pone a favor del hijo, lo que sea, ¿no? Entonces, siempre hay que estar muy respetuosos de esas situaciones, ¿no? Y sobre todo tenerle el conocimiento pleno de la situación para poder reconocer cuál es la mejor postura y cuál es la mejor actitud que debo de tomar, ¿no? Y hay otro punto que también es muy importante, Marta, y es educar a nuestros hijos en la espiritualidad. Aquí hay que salirnos, no confundir la espiritualidad con la religiosidad, ¿no? Una cosa es ser religioso y otra cosa es ser espiritual, ¿no? La espiritualidad y la dimensión espiritual del ser humano está reconocida hasta por la Organización Mundial de la Salud como esa área del ser humano de trascendencia, ¿no? Y inclusive la Organización Mundial de la Salud puntualiza muy claramente cuáles son las dimensiones, cuáles son las partes que son las que enaltecen o engrandecen la espiritualidad del ser humano, ¿no? Y ahí es educar a nuestros hijos en los valores, ¿no? Que existe el perdón, que existe la reconciliación, que existe el reconocimiento de las culpas, que existe esa necesidad de conocer un significado de las cosas, el para qué nos está sucediendo, el darle ese sentido a nuestra existencia y al momento. Toda esa parte compone nuestra parte de espiritualidad, ¿no? Y eso es lo que nos lleva a educar a nuestros hijos en nuestros valores. Cuando hablamos del sentido de reconciliarnos con el hermano, reconciliarnos con el reconocer que me equivoqué, el reconocer que soy una persona que no soy perfecta, que no soy infalible, pero que me puedo perfeccionar, porque también hay que ver cómo el hijo se va a arrepentir, porque también el educar a nuestros hijos
cargando un costal de culpas, tampoco no es positivo. Y también como sucede. Sí, así como Y ahí sucede. está el hijo cada vez más chaparrito, chaparrito, chaparrito. Y así es. Y ahí después van resultando las personalidades agresivas, ¿no? Tanta carga de culpa va haciendo que la persona se vuelva agresiva, si no contra el otro, de seguro contra sí mismo. Entonces, no es bueno. La culpa, si la llegamos a sentir, hay que expresarla y hay que liberarnos de ella. O sea, no sirve de nada cargarla por años y años, ¿no? Es algo que debemos de liberarnos y soltar. Eso es importante, el saber educar a nuestros hijos en espiritualidad, el saber que si están enfermos es darle un sentido a esa enfermedad, a no negarse a que la vida tiene problemas, de que la vida tiene insatisfacciones, de que la vida no hay, o sea, de que se vale soñar, si existe el principio de placer, como decía Freud, de que todos queremos y queremos alcanzar las satisfacciones y satisfacer nuestros deseos, y si no los satisfacemos están nuestros sueños para que nos ayuden a alivianar esa carga, ¿no? Pero también existe un principio de realidad y saber de que hay una realidad a la cual nos tenemos que abrir y aceptar, y qué cosas que podemos y no podemos tener. Entonces también educar a nuestros hijos en saber renunciar libremente a lo que no es para mí, es muy importante y fundamental, ¿no? Entonces, para mí la educación espiritual es fundamental, ¿no? El enseñar a nuestros hijos que existen valores y que los valores no es algo conceptual que yo voy a aprender, es algo que voy a vivir. Los valores se viven. Se viven, se sienten, ¿no? Y existen, o sea, desde que salimos del vientre materno, del útero, los seres humanos tenemos la capacidad para distinguir qué es bueno y qué es malo. O sea, si a mí como niño de un mes me suenan un sartenazo, me voy a estremecer, me voy a asustar, inmediatamente voy a empezar a identificar que eso no es bueno. Claro que sí. Ya venimos con muchas cosas los seres humanos, hay que explotarlas y aceptar que a veces la regamos. Muchas gracias, Alfonso, por haber estado con nosotros, y vámonos juntos, ya se acabó esto por el día de hoy, vámonos juntos por Bieli.